Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de YouTube? Muchas gracias en verdad por hacer clic a este video. Mi nombre es Ricardo Luna y el día de hoy les saludo con mucho gusto. En esta ocasión estaremos hablando sobre instrumentación virtual. Como hemos hablado en ocasiones anteriores en el canal, hoy en día nos encontramos en una era digital donde la información cobra cada vez mayor importancia en nuestras vidas. Una época caracterizada por el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación. Es precisamente aquí donde entra precisamente esta herramienta de instrumentación virtual. Anteriormente en el canal ya habíamos hecho algunas aplicaciones sobre instrumentación virtual. En esta ocasión estaremos hablando sobre qué es instrumentación virtual, cuáles son sus orígenes y un poco cuál es el alcance de esta herramienta. Antes de comenzar, y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a este canal, actives las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido a la plataforma. Además, y lo más importante de todo, si este contenido fue de utilidad, te agradeceré enormemente que me ayudes regalándome un like y me ayudes compartiendo este contenido con tus contactos para que de esa manera podamos ampliar el alcance de este canal. Una vez dicho esto y sin mayor preámbulo, si te encuentras preparado, comencemos. Esa parte de instrumentación virtual hace referencia a la posibilidad de tener un híbrido entre un instrumento físico que sí tenga un sistema de adquisición de datos para realizar algún proceso, algún monitoreo o alguna actividad, pero tenga la flexibilidad que normalmente tiene un software. En un instrumento físico, por ejemplo, este multímetro que tenemos aquí, este es un instrumento que tiene un sistema de adquisición de datos que por medio de las puntas o de este transformador de corriente, nosotros podemos ingresar variables eléctricas a el equipo, dependiendo de la función que nosotros seleccionemos en el instrumento, podemos estar realizando mediciones de voltajes, corrientes, tanto de directa como de alterna, resistencias eléctricas, medir algunos parámetros de, por ejemplo, ganancias de transistores, medir voltajes de operación de diodos, medir inductancias o incluso medir hasta temperaturas en el caso de los multímetros. Sin embargo, estos instrumentos tienen funciones que están limitadas. Es decir, dependiendo del hardware con el que vengan habilitados, solo van a poder medir ciertas variables o ciertos parámetros eléctricos. Sin embargo, con ese mismo sistema de adquisición de datos, si agregamos un algoritmo adicional, podemos empezar a medir otros descriptores eléctricos, no solo los que mencioné, sino, por ejemplo, podríamos medir el ángulo de fase que tenemos entre línea y línea, que les comentaba, es una herramienta o una representación vectorial que nos permite hacer un análisis un poco más completo de lo que está pasando en instalaciones eléctricas. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Por ejemplo, no estamos cambiando el hardware sería básicamente lo mismo. Lo que estamos cambiando son las funciones o los cálculos que realiza. Entonces, en el caso de un instrumento físico, ello implicaría pues agregar más hardware que realice esas operaciones, algún microprocesador o algún microcontrolador. En el caso de instrumentación virtual, se busca precisamente que esa parte del análisis o los cálculos sean flexibles y una modificación a código nos permita, con un mismo sistema de adquisición de datos, empezar a agregar funcionalidades a algún instrumento que estemos desarrollando. Es a eso a lo que se conoce como instrumentación virtual. En el caso de National Instruments, es un proveedor de un software de instrumentación virtual que es LabVIEW. No es el único, hay otros. Sin embargo, podemos decir que LabVIEW es una herramienta pues muy comercial, bastante desarrollada, con mucho soporte, del cual constantemente está en actualización y sobre todo en estos tiempos en donde cada vez usamos más herramientas digitales, con esta llamada cuarta revolución industrial.
pues de la misma manera estas herramientas necesitan adaptarse a esos cambios tecnológicos e ir agregando nuevas funcionalidades, nuevas conectividades y de esa forma pues enriquecer esta parte de la instrumentación virtual como tal. En el caso de LabVIEW es una abreviación, algo así como mesa de trabajo de un laboratorio de instrumentación virtual o de ingeniería virtual, mejor dicho. Precisamente como les comentaba, lo que buscan estas herramientas de instrumentación virtual es desarrollar un instrumento que no sea completamente físico como este que tenemos aquí, sino que tenga una parte física y una parte virtual. La parte física va a hacer referencia al sistema de adquisición de datos y la parte virtual va a hacer referencia a un software, un programa de cómputo que una vez que recibe la información que está recolectando del mundo real, pues pueda empezar a hacer distintos algoritmos para, como les comentaba, en el caso del multímetro, empezar a obtener otros parámetros eléctricos y agregar funcionalidades modulares, de tal forma que al tener un producto final, físicamente pues va a ser lo mismo, pero ese producto final nosotros podemos diversificarlo con distintos módulos y dependiendo del módulo que estemos desarrollando, ese producto puede tener un valor distinto. Mientras más módulos tenga, pues mayor va a ser el valor de ese producto final que nosotros estemos desarrollando. Además de que si es necesaria alguna reingeniería, alguna actualización, pues muy probablemente esa modificación pueda realizarse única y exclusivamente en la parte del software, en la parte virtual. Esta herramienta de instrumentación virtual, de manera particular, en el caso de LabVIEW, es conocida como lenguaje G o un lenguaje gráfico, porque como podemos observar, esta herramienta utiliza en su lenguaje de programación un diagrama de bloques. Ese diagrama de bloques va a contener la lógica del programa que está calculando algún algoritmo que nos interesa tomar en cuenta para el desarrollo de nuestro instrumento virtual. Como esta herramienta de instrumentación virtual hace referencia precisamente a un instrumento físico, este instrumento, por ejemplo, tiene una parte frontal en donde vamos a tener indicadores, donde vamos a estar observando el resultado de alguna operación, controles donde nosotros vamos a seleccionar la operación o algún parámetro del proceso que nosotros queramos estar controlando y entradas que serían del sistema de adquisición de datos, que en este caso pues sería a través de las terminales o las puntas del multímetro. Si nosotros este instrumento lo destapamos y vemos qué es lo que hay detrás de la parte frontal. Detrás de la parte frontal vamos a encontrar una serie de cables. Esos cables nos van a estar conectando todos los indicadores, todos los controles, todas las señales eléctricas que tenemos en el panel frontal de nuestro instrumento y las van a estar dirigiendo a tarjetas electrónicas que van a desarrollar precisamente algún algoritmo, algún cálculo, van a realizar una operación. Entonces, en ese sentido, esta instrumentación virtual, dado que busca precisamente representar un instrumento físico, pero de manera virtual, en ese sentido, de manera análoga a este ejemplo que les comentaba, el instrumento virtual se divide principalmente en dos partes. Una parte que es el código, donde va a estar nuestro diagrama de bloques, y ahí vamos a tener ese lenguaje gráfico. En ese lenguaje gráfico, al igual que en un instrumento, si nosotros lo abrimos, vamos a empezar a observar cables de distintos colores. Cada color va a representar un nivel de voltaje, por ejemplo, un tipo de señal, y esta codificación de colores nos permite identificar de manera visual cada una de las distintas señales que tenemos dentro del instrumento para que pueda realizar pues alguna operación en específico. En ese sentido, este lenguaje gráfico adopta precisamente esta filosofía y cada uno de los cables o de las líneas que nos están conectando los distintos bloques tiene un color y una textura, una apariencia en función del tipo de dato al que se esté haciendo referencia.
si es un tipo de dato, por ejemplo, entero, como tenemos aquí, ese cable tiene un color azul, mientras que si es un tipo de dato flotante o de doble precisión, como tenemos aquí, tiene un color naranja. Entonces, en ese sentido, cada tipo de dato que estemos enviando a través de un cable va a tener un color en específico en función de la señal que esté enviando a través de ese cable. Por ejemplo, aquí en esta fuente de computadora tiene precisamente eso que les comentaba, una serie de cables que tienen distintos colores y cada uno de esos colores, dependiendo del nivel de voltaje que se encuentre en esas líneas, va a ser el color con el que está identificado ese cable. De esa manera podemos identificar claramente qué tipo de señal tenemos en esta fuente de voltaje y ocurriría lo mismo en esta herramienta de instrumentación virtual. Las aplicaciones que podemos desarrollar con esta herramienta de instrumentación virtual, pues en realidad son muy diversas, son muy numerosas. Muchas veces esta herramienta se asocia principalmente a alumnos o a estudiantes que están en alguna carrera de mecatrónica o de electrónica. Sin embargo, en realidad, todo aquello que requiera recibir una señal del mundo real, realizarle algún procesamiento, algún cálculo y desplegar algún resultado, podemos utilizarla para realizar aplicaciones de este tipo. En ese sentido, si hablamos en el caso de carreras, pueden tener aplicaciones en carreras, como les comentaba, tanto de mecatrónica como electrónica, como mantenimiento, biotecnología, medicina, química, en realidad toda aquella carrera que requiera estar monitoreando algún proceso y desplegar algún resultado. Además, como les comentaba, esta herramienta constantemente está siendo actualizada y a pesar de que, por ejemplo, es una herramienta que fue desarrollada en 1986 y salió al mercado como tal en ese año, conforme vamos teniendo nuevos desarrollos, conectividades o aplicaciones, la misma herramienta se ha ido adaptando en realidad, sobre todo en años recientes con estas tecnologías emergentes de la llamada Industria 4.0 o Cuarta Revolución Industrial. De hecho, en los inicios, cuando comencé a desarrollar aplicaciones de este tipo, las comencé a desarrollar sin saber que las estaba desarrollando como tal o sin conocer el término de Industria 4.0 como tal. Precisamente buscando cómo dar, por ejemplo, una clase de PLCs sin PLCs, echando mano de solo lo que teníamos al alcance. Había por ahí algunas tarjetas de adquisición de datos de LabVIEW, podíamos utilizar la herramienta y además de ello, comenzaba a surgir esta herramienta de dashboard, por ejemplo, que nos permite tener conectividad entre una aplicación de LabVIEW y dispositivos móviles, como podrían ser tabletas o smartphones. Entonces, en aquella ocasión, por ejemplo, necesitábamos, además de realizar aplicaciones de instrumentación y control de procesos por medio de PLCs que pues no teníamos, pero sí teníamos estas tarjetas de adquisición de datos. Lo que hicimos pues fue precisamente esa parte, echar mano de estas tarjetas de adquisición de datos, realizar la instrumentación y el control de procesos y además en alguna parte del curso pedía tener una conectividad de datos a través de una red de área local. Entonces, gracias, por ejemplo, a esta aplicación o a esta herramienta de dashboard, pues precisamente pudimos hacer esa parte. Información que estábamos recolectando de proceso, la operábamos o la analizábamos en un software, en una aplicación de LabVIEW, en un instrumento virtual, y esa información la empezamos a publicar en una red de área local que esa información que publicábamos, si se conectaba a algún dispositivo con las credenciales correctas, pues podía empezar a jalar esa información y desplegarla en una tableta o en un teléfono inteligente.
De esa forma, al momento de que trate de explicarle a los estudiantes cuál era el alcance de lo que estábamos haciendo o actualizar, mejor dicho, el contenido de la asignatura, que les repito, era de PLCs, no era de instrumentación virtual, me di cuenta que en esos años, precisamente en Alemania, se estaba haciendo referencia a este concepto de industria 4.0. Cuando empecé a revisar a qué era lo que le llamaban industria 4.0 en aquellos entonces, me di cuenta que lo que estábamos revisando con los estudiantes, pues precisamente empezaban a hacer aplicaciones de este tipo, gracias a una de las herramientas que empezaba a agregar, precisamente esta herramienta de instrumentación virtual. Hoy en día, y además con el auge de estas tecnologías emergentes, entre otras cosas, ha agregado la posibilidad de conectarse a servidores de Internet de las Cosas y desarrollar aplicaciones de instrumentación virtual, pero orientado ahora a dispositivos de Internet de las Cosas. Además de que, pues obviamente, con el tiempo que tiene en el mercado esta herramienta, pues permite realizar aplicaciones orientadas para procesamiento de imágenes, de procesamiento de señales, de telecomunicaciones, realizar aplicaciones para cómputo embebido o cómputo reconfigurable. Además de ello, tiene conectividad con múltiples protocolos de comunicación, buses de campo que nos permite enlazarnos, por ejemplo, no solo a PLC, sino a distintos programas como podrían ser SolidWorks, MATLAB, y en realidad con cualquier dispositivo que utilice un protocolo de comunicación estándar que soporte la plataforma. Por ejemplo, si hablamos de un protocolo de comunicación estándar, como podría ser la comunicación de RS-232 o la comunicación con estos puertos tipo COM, pues nos permite comunicarnos entre el APU y cualquier dispositivo que utilice estos puertos, como podría ser pues precisamente la plataforma de Arduino, Raspberry, algunas antenas que utilizamos para aplicaciones de Internet de las Cosas, como podría ser el chip de ESP32, por ejemplo. Como pueden ver, esto en realidad cada vez va en aumento, hay mucha diversidad para desarrollar aplicaciones, incluso muchas ni siquiera se han explorado como tal. Gracias a esta conectividad que les comentaba, si identificamos algún software que pueda soportar estos protocolos de comunicación estándar, pues podemos empezar a enlazar LabVIEW con algunas otras herramientas para empezar a hacer, por ejemplo, análisis estadístico de, por ejemplo, mantenimiento centrado en la confiabilidad, pruebas o análisis de calidad para verificar la reproducibilidad de algún proceso productivo o la estandarización de la operación con la que se está llevando a cabo algún proceso como tal. O, como habíamos visto también recientemente, pues enlazarlo, ¿por qué no?, a softwares en donde empecemos a hacer una representación completamente digital de lo que está pasando en la planta. Me refiero a esta herramienta de Flexim, como habíamos revisado pues también en otras ocasiones. En realidad, muchas de estas aplicaciones ni siquiera han sido exploradas como tal, por lo mismo que les comentaba. Ha estado creciendo esto tan rápido que a menos de que estemos dedicados de tiempo completo para desarrollar algún tipo de aplicación, pues empezamos a sacar más y más provecho a cada una de estas herramientas. ¿De qué va a depender? De la visión que tengamos al momento de desarrollar una u otra aplicación. Entonces, en ese sentido, en realidad, esta herramienta de instrumentación virtual ha sido muy utilizada en centros de investigación y de desarrollo tecnológico por la facilidad hasta cierto punto que nos permite tener el simplemente adquirir un hardware, un sistema de adquisición de datos lo suficientemente robusto para algunas condiciones de operación o de proceso, enlazarlo a algún desarrollo de software que nosotros realicemos en LabVIEW y tener esa posibilidad de ser flexible en el software para darle el alcance que nosotros estemos buscando al proyecto al final del día. Sin embargo,
para aplicaciones, por ejemplo, industriales, en donde muchas veces el tiempo apremia, son rutas distintas las que se suelen seguir. En aplicaciones en donde el tiempo apremia, se desarrolla o desarrollamos normalmente lo que conocemos como integraciones, en donde tecnología que ya está desarrollada de distintos proveedores, la adquirimos, la ensamblamos y entregamos un producto terminado. ¿A qué me refiero con esto? En lugar de desarrollar aplicaciones de este tipo, podríamos, por ejemplo, desarrollar una aplicación comprando un controlador lógico programable, un PLC, interfaces hombre-máquina que serían display, seleccionar el PLC para darle la conectividad que nosotros buscamos y nada más programar el PLC. Es lo suficientemente robusto, seleccionamos los componentes que necesitamos, la instrumentación requerida y podemos desarrollar la misma aplicación. La diferencia entre uno y otro es que el desarrollo, por ejemplo, en esta parte de instrumentación virtual, pues va a requerir probablemente un mayor tiempo que el desarrollo que podamos realizar, por ejemplo, en una plataforma de controladores lógicos programables o PLCs, o no se diga el tiempo que nos consumiría desarrollar alguna aplicación similar con una plataforma de Arduino. Muchas veces esta plataforma de Arduino las tendemos a hacer menos, las consideramos como plataformas para estudiantes, que en realidad en principio sí lo son plataformas para estudiantes, para hacer desarrollos relativamente rápidos. Sin embargo, un PLC, por muy robusto que sea, en su interior tiene un microprocesador o un microcontrolador, que es precisamente el núcleo que tiene un Arduino. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues que se agregan de manera adicional protecciones eléctricas para hacer lo suficientemente robusto al PLC ante variaciones en voltajes que podríamos tener en la instalación eléctrica del proceso donde esté trabajando el PLC como tal. En ese sentido, si por ejemplo en el caso de Arduino, de igual forma lo diseñamos de tal manera que pueda ser lo suficientemente robusto para hacerle frente a estas variaciones, pues sin ningún problema podemos hacer una misma solución, muy probablemente con una plataforma de Arduino, con una plataforma de Lapio o con una plataforma de PLCs. ¿Cuál va a ser la diferencia entre uno y otro? El tiempo que tengamos disponible para desarrollar, el presupuesto que tengamos también disponible para cada una de las soluciones, porque tiene también evidentemente tiempos y presupuestos distintos, y las necesidades como tal del proceso. De esta manera hemos llegado al final del video del día de hoy. Muchas gracias en verdad por llegar hasta este punto. Me gustaría leerte en la caja de comentarios y conocer tu opinión acerca de esta herramienta de instrumentación virtual y el papel que juega dentro de estas tecnologías emergentes hoy en día. En verdad me dará mucho gusto poder leerte y tener la oportunidad de intercambiar opiniones. Antes de terminar, y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a este canal, active las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido a la plataforma. Además, y lo más importante de todo, si este contenido fue de utilidad, te agradeceré enormemente que me ayudes regalándome un like y me ayudes compartiendo este contenido con tus contactos para que de esa manera podamos ampliar el alcance de este canal. Por lo pronto me despido. Te recuerdo que mi nombre es Ricardo Luna, soy el Doc Luna y te invito a ver mis otros videos.